Llamando a estación cierre. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un capítulo del podcast de Estación Tierra. Seguimos esta semana profundizando justamente en este vínculo de las prácticas profesionales y artísticas en el diálogo con los territorios que inspiran a diferentes personas, ¿no? En este caso tengo el gusto de tener en esta entrevista a Raquel García Solano. Bueno, ella es una compañera peruana, limeña, que pude conocer en esta experiencia de salir del país, estudiar en otro lado aquí en Argentina. Y nos topamos justamente en alguna actividad ahí académica en la UNSAM. Entonces, nada, voy a presentarla también, a describir. Ella es docente, investigadora y creadora. Su práctica de movimiento y de teorización la ha llevado a generar vínculos entre el movimiento y sus posibilidades reflexivas, así como críticas con un interés por los conocimientos situados desde el sur, ¿no? Curiosa de lo que puede hacer el cuerpo y las problemáticas que operan en los haceres. Ensaya actualmente las deformaciones que pueden crearse con las palabras y el movimiento. Se desenvuelve como intérprete en danza, participando en varias obras de la ciudad de Lima. Como gestora y productora ha llevado a cabo proyectos escénicos y comunitarios con tremenda espacio cultural. Su práctica docente se enmarca en las prácticas del movimiento desde la danza contemporánea y en las de la teoría filosófica, con interés en los espacios ficcionales que aparecen en los universos de la teoría crítica. Raquel es filósofa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se encuentra, como les comentaba, haciendo su maestría de prácticas artísticas contemporáneas en la UNSAM, aquí en Buenos Aires. Entonces, nada, bienvenida Raquel, muchas gracias por tu tiempo y por permitir crear este momento. Gracias por la invitación, David. No, gracias a ti, Raquel. Y en realidad, un poco a partir de la presentación que hacía de ti, la idea de hoy es conversar un poquito sobre esos vínculos entre la filosofía, que bueno, es tu base, digamos, ¿no? Has estudiado filosofía, pero esos vínculos también con las prácticas artísticas y específicamente con el cuerpo y el movimiento, ¿no? Entonces, quizás como para empezar ahí a charlar, la primera pregunta que podría arrojar, digamos, es ¿qué te llevó a combinar la filosofía, ¿no? Con las prácticas artísticas contemporáneas y digamos, con esta búsqueda de trabajar el cuerpo, de ser consciente con el cuerpo a través de estas performances, ¿no? Bueno, primero creo que también un poco tiene que ver con en lo que va deviniendo un poco la biografía de cada quien, ¿no? Que a veces nos hace rozarnos o rozar o friccionar como prácticas que aparentan ser opuestas, ¿no? Como creo que hay un poco como que esa idea un poco del prejuicio de la danza y la filosofía como prácticas como muy ajenas entre sí o como muy opuestas, ¿no? Porque la danza finalmente se hace en la práctica, ¿no? Claro. Creo que es imposible pensar la danza si es que no se ha practicado, ¿no? Si es que no se habla de la experiencia principalmente, ¿no? Entonces, como, bueno, mi interés siempre por la filosofía ha partido por un interés teórico, en verdad, más que por un interés de una corriente específica o de un filósofo específico. Creo que la propia práctica filosófica, la práctica de la conceptualización de la teoría es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Como esta posibilidad también como de saltar entre mundos y de pensar qué componen las cosas tal y como las vemos, ¿no? Creo que como para pautarlo así de manera muy general o también, de hecho, como mis intereses principales en la filosofía siempre ha sido la cuestión de la ética o la filosofía política, filosofía social, ¿no? Que siempre tiene que ver con un orden de cosas, ¿no?
En ese sentido, como también esas lecturas de ese orden de cosas son narrativas, ¿no? Son narrativas Sí, para ya sumarle un poco maneras y formas de pensar que estoy tejiendo como últimamente, ¿no? Como también son ficciones de alguna u otra manera, ¿no? Como estas estructuras, como estos órdenes son ficciones. Y al darnos cuenta de eso también es posible como la operación más crítica, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? Como develar esas violencias o esos sistemas de creencia que de alguna manera como se han impuesto en algún momento, ¿no? Eso como una perspectiva un poco más ética, más política también. sí, Eh, y bueno, como a la par de eso también aparece el movimiento y la danza como una búsqueda que empezó también desde muy pequeña en mí, ¿no? Primero, como siempre, creo que nos hemos aproximado a la danza las personas que han practicado como, o tienen como prácticas de movimiento. Mi aproximación primera fue una cosa como muy formal, ¿no? Como muy desde el ballet, de la danza un poco moderna, como una cuestión de la forma, del replicar la forma, ¿no? ujú, Y en un momento en donde eso ya se agotó para mi propio ímpetu también, ¿no? Entonces, replicar la forma creo que fue algo que me empezó a hacer bulla en un momento y me empezó a interesar un poco más qué es lo que se puede pensar a partir de una práctica de movimiento, ¿no? Y digo prácticas de movimiento para también como un poco como expandir el panorama más allá de ponernos a pensar a veces en esto, en esta imagen como de la danza como algo que se replica, ¿no? Como un movimiento como una o una coreografía que hay que forma que repetir, digamos. claro, ¿no? Como unas formas específicas, como solo un vocabulario, ¿no? O ciertas, digamos, sí, ¿no? Como que estados de cuerpo que parecen ser solamente esos estados que aparecen en la danza, ¿no? Y Claro, realmente como en la práctica de movimiento y en la práctica exploratoria, pues hay un montón de estados de cuerpo por los que podemos ir atravesando, ¿no? Además que la danza también se compone de varias prácticas en general de movimiento, ¿no? Y las sí, prácticas de sí, sí. movimiento están insertas en nuestro cuerpo a partir de formas culturales también, ¿no? Cómo agarro, como no sé, una taza para tomar un desayuno, eh, nada, como que compone ese Sí, sí, movimiento sí, sí, tan sí. simple, ¿no? Como ejercito el ir a un lugar, el ir como que a tomar el bus, va, un montón de cosas de fondo Sí. con el Y solo es hecho de una, acceder, por ejemplo, al transporte, ¿no? Uh -huh. y es como Dime. también en lo que tú comentas, es como una toma de conciencia también del propio cuerpo, que se mueve, que, ¿no? Que uno lo orienta, ¿no? Que uno toma poder del mismo movimiento, ¿no? En una, no sé si en un proceso también de libertad. Lo que yo veo, por ejemplo, me pasa ya, comparo un poco lo que tú compartes a través de tus redes, de esta práctica del movimiento a través del cuerpo, ¿no? Y veo en la, digamos, en la forma una diversidad, ¿no? Como de fluir. Y lo comparo a lo que, digamos, comercialmente o lo que vende las redes a través de estas coreografías del TikTok, por ejemplo, ¿no? Con cierta música y con ciertos pasos, ¿no? Que son, se repiten, o sea, uno, cuando sale una canción y sale la coreografía y se hace conocida, son diferentes videos, pero con la misma práctica, el mismo, obviamente, la misma música, pero el mismo movimiento, como parametrando eso, el movimiento del cuerpo, en comparación, vuelvo a lo que yo veo de lo que tú haces, ¿no? En comparación más bien a una fluidez y quizás sin una noción de orden de lo que tú expresas a través de esas coreografías, ¿no? Eh, hay algo ahí, digamos, también de diferenciar esa práctica a partir de lo que comúnmente el mercado o las tendencias, ¿no? De las redes muestran eso, en los celulares, en la televisión, no lo sé, en los medios, ¿no? De comunicación.
Ujú. Sí, no, diría, ¿Ya? porque creo que también va, sí, sí en el digo sí en el sentido de que de alguna, bueno, al menos yo un poco desde lo que hablo también es una práctica como de movimiento de la improvisación, ¿no? Desde la danza contemporánea, que bueno, es una tendencia ahora también de la danza contemporánea, bueno, no solo de ahora, pero para como pautar un poco como en una línea temporal, aparece dentro de la danza contemporánea una práctica de improvisación del movimiento, ¿no? Ah, ok. Y que es algo que a mí me interesa mucho eso. Y sí, ¿no? Tiene que ver más que nuevamente como con una, no con una oposición solo a la forma, sino no como una cuestión así de como esta es una forma como muy explícita, entonces vamos a movernos a un extremo de otra forma como no explícita, más que Ujú. como plantear una dicotomía, creo que tiene que ver con qué hay entre esa posición, ¿no? ¿Qué hay en ese entre? Y en ese entre también aparecen como muchas cosas que están como inmersas en nuestro cuerpo y en nuestros imaginarios de época, ¿no? O sea, creo que también las danzas de Claro. TikTok como componen mucho de nuestro repertorio de movimiento, ¿no? Entonces, me remito un poco también a este texto de micropolíticas, ¿no? De Guattari y Rolnik, en donde en una parte hablan también de la composición de la subjetividad como de las personas, ¿no? Y Sí. cómo esta no es una decisión individual, ¿no? Como de las composiciones de la subjetividad o cómo se construye la subjetividad, no es una decisión individual ni tampoco es una decisión puramente colectiva, sino que tiene que ver con esos otros elementos que aparecen en nuestras danzas y en nuestro como existencia histórica, ¿no? Que tiene que ver con Sí, las sí, fuerzas sí. productivas, tiene que ver con el desarrollo del trabajo, el desarrollo también de las mercancías, cómo es que de alguna manera todas esas cosas no son ajenas a nuestras propias prácticas de movimiento, ¿no? Es Por verdad. eso, en ese sentido, como siempre me posiciono un poco ahí sí en contra de esta como imaginario de que la danza te da libertad, ¿no? O como es una práctica liberadora. Va, para mí un poco como como que palabra de la libertad es cuestionable, más ahora se me hace que es una posición política también cuestionar desde las prácticas del movimiento el uso de la libertad, porque creo que ahora ese uso es delirante. Ujú. Que en verdad para mí no es una práctica liberadora la danza, para mí no es una práctica de pura libertad, sino que al contrario es una práctica tampoco, bueno, de opresión, ¿no? Como que un poco como ir en ese medio de esas como polarizaciones como conceptuales, como en ese medio lo que se juega más bien es una toma de conciencia, ¿no? Como tú dices, como en inglés esa palabra como del awareness, ¿no? Cómo se Mm. practica eso desde un ejercicio sensorial, o sea, la práctica de movimiento es un ejercicio sensorial como por excelencia, ¿no? Y en ese sentido ya queda en segundo plano como que también, nuevamente, ¿no? Como una polarización o una dicotomía de bien-mal, ¿no? Que también hago este movimiento, ¿no? Que tanto practico para que este movimiento me salga perfecto, sino como, ¿no? Como hay esta otra perspectiva, porque también es una forma de mirar el movimiento y la práctica de la danza y del movimiento, como hay otras formas desde, ¿no? Esta experiencia del moverse o de Sí, danzar, como hay otras formas de aproximarse a todo eso que compone nuestra subjetividad, nuestros movimientos, nuestra historia, ¿no? Nuestros sentidos, nuestros imaginarios. Y en la práctica de movimiento e improvisación uno navega todo eso. ¿No? Y interesante. nada, no se me hace que es una práctica puramente individual tampoco, porque, digamos, un poco esta referencia a cómo se construyen nuestras subjetividades, nuestros imaginarios, a partir, digamos, de una cuestión, un desarrollo histórico, no solamente de la humanidad, sino también, no sé, de la maquinaria, eh, Ujú.
también de, bueno, yo creo que tengo muy presente esa cuestión como por lo que has mencionado, como lo de TikTok, ¿no? Cómo es que se ha desarrollado también como lo que entendemos como las máquinas, ¿no? Como Sí, 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 los no, aparatos. y eso que yo he visto, por ejemplo, no sé, pero esto es muy, eh, veo, por ejemplo, algunas cuentas de TikTok de asiáticos, asiáticas, que por ejemplo ponen un sonido y van y lo repiten y se mueven eso. Por ejemplo, son estos en vivos donde ponen no sé, por una estrellita o no sé, es un corazón o una rosa, hacen tal movimiento con tal sonido, ¿no? Y es una cuestión así muy... Eh, hasta podríamos decir hasta performática, pero en función de sugestionar el movimiento corporal. Es una música, y es baile y es danza, pero en función digamos, del usuario, ¿no? Es el usuario lo que busca satisfacer, digamos, lo que quiere ver, ¿no? Y la persona que está danzando o bailando va a hacer lo que los usuarios quieran, ¿no? En su mayoría ahí en la red, es lo que yo he visto, ¿no? Sí, también como tiene que ver con esa cuestión del gesto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras gestualidades? Y creo que por ahí también ingresa como la danza, ¿no? Desde mi perspectiva también creo que ahí he encontrado como cosas muy ricas a nivel de sentido, ¿no? A nivel conceptual, ¿no? A nivel Sí. sensorial también. No sé si has visto como, ya refiriéndonos como así de trends de TikToks, hay un trend que es una especie de, bueno, un patrón, ¿no? Como de reels, de TikToks, en donde ponen a dos personas como que separadas, no sé, por una puerta o dos personas en dos salones y les dicen como cosas, ¿no? La persona que está Ah, grabando le dice cosas o el interlocutor le dice cosas para hacer y cómo ellos harían eso en un sí. gesto. Entonces dices, no sé, como que llamar a alguien, ¿no? Entonces ves a alguien Sí, de sí, una sí, sí, sí. generación, no sé, de los 90 con alguien de una generación de 2000, hablo 2010, ¿no? Como, y realmente el uso, el gesto es Son distinto. distintos. Sí, Nada, es verdad. radicalmente distinto a veces, ¿no? Entonces, llama la atención Sí, eso y creo que es un gesto como, o es un rasgo gestual, ¿no? Y que tiene que ver nuevamente con un montón de desarrollos históricos, políticos, sociales, tecnológicos, que nos dan información importante, pero por otro canal, ¿no? Que es un canal como más ujú, sensorial, es un canal también emotivo finalmente, ¿no? Como las emociones y el cuerpo como esta cosa que es indisociable, ¿no? Uno no puede hablar de emociones si no se refiere al cuerpo. En ese no, sentido, eso pues sí. creo que navegar, claro, navegar un poco por la filosofía a través del movimiento, ¿no? Como nos da un recorrido que no es descabellado, ¿no? Que finalmente como es muy interesante, creo, y también creo que suma como una vertiente de conocimiento y una vertiente de estudio, de investigación. Eh, Creo que suma un poco como que a las prácticas como más tradicionales, ¿no? De hecho, como mi formación ha sido una formación eh, de investigación a partir pues de las humanidades, como que sigue un método muy específico, ¿no? Un método de Ujú. escritura también como muy lineal, eh, que de alguna manera a mí no es mi búsqueda, ¿no? Eh, y para mí no es el canal como ideal para llegar, digamos, o para impulsarme en estas exploraciones también de la investigación o de lo que a mí me interesa. Entonces, como suma estas nuevas formas también para aproximarnos a otro tipo de saberes, ¿no? Sí, sí, sí. No, me parece súper bacán porque haces esa vinculación constantemente, bueno, más allá de citar autores, haces mención o sea, conceptualizas, ¿no? Problematizas, digamos, la práctica del movimiento, ¿no? En referente al cuerpo. Eh, y veo allí que esa búsqueda tuya de buscar constantemente, no sé, por lo menos lo que yo he visto, lo que has estado haciendo
en cuestiones también, por ejemplo, déjame compartir esto de acá, con ciertas puestas en escena, ¿no? Ciertas prácticas también de teatro, ¿no? También puestas eso, en escenas. Veo esa crítica o esa reflexión detrás, ¿no? No es una mera, digamos, puesta en escena, sino es una cuestión reflexionada. Por ejemplo, esta, la que leí, no he ido a verla, pero veo que tienen varias temporadas que han ido presentándolas también, ¿no? De Tres Tristes Tigres, ¿no? Eh, pero ahí creo que, por ejemplo, en esta una reflexión en torno al duelo, ¿no? Y que por las imágenes Ujú. que veo hay una cuestión también de ejercicio, de expresión corporal en esa puesta. No sé si nos puedes contar un poquito de, de esta experiencia, ¿no? En torno también a la cuestión reflexiva y a la puesta en sí de esta escena, ¿no? Mm, sí, igual como nada, como lo interesante también de la danza es que se desarrollan distintas como prácticas también, por eso decía, ¿no? Como que la danza o las prácticas de movimiento tienen otras cosas, otras prácticas que se le pegan, ¿no? Eh, y este fue como para mí también un trabajo de interpretación, ¿no? Que es uno también de los Mm. vertientes o de las prácticas que, que, que digamos como he llevado a cabo. Y esta es una obra de Urpi Castro y de José Ruiz, Subauste. Eh, y bueno, un poco el motor también es los duelos, ¿no? Y cómo los Ujú. duelos de alguna manera también nos dicen algo sobre nuestra construcción de la nación. Entonces hay como un tema un poco entre las muertes, cómo ritualizamos en torno a nuestros muertos y cómo los muertos y ese tipo de rituales también componen, o sea, un etos, ¿no? Como una práctica que finalmente como nos une y nos caracteriza como parte de un territorio, ¿no? Como qué tipo de Ujú. muertos, ¿no? Como nacionales, que son parte de la narrativa nacional, componen, no sé, al Perú, ¿no? Y que es muy distinto y tiene puntos en común también, por ejemplo, con los que aparecen en Argentina, como los muertos que han compuesto, digamos, esta nación. Entonces también, ¿no? Como la práctica un poco de abstracción, de construcción, de la propia interpretación también está presente y es trabajo como de cada intérprete. Lo que pasa Sí. distinto también con la construcción de una pieza, ¿no? Del lado de los directores. Entonces, sí, por ahí también hay una práctica un poco de conversación, de mesa, de reflexión, de trabajo creativo, también trabajo sensorial, de movimiento, ¿no? Entonces, de hecho, como que aparecen en distintas escalas y en diferentes modos de poder trabajar a partir de lo sensorial, a partir Ujú. también del territorio, ¿no? Nuevamente también es una decisión, ¿no? De alguna u otra manera hay otras piezas que solamente tienen que ver con una cuestión exploratoria de movimiento o con una cosa como más danza, teatro, tal vez con un tema un poco específico. Lo que me interesa a mí siempre es como todas estas construcciones o todas estas Sí. ficciones, ¿no? Que tal vez como que yo decido que no tenga que ver nada con mi territorio o no tenga que ver nada con un contexto específico, pero sin embargo también está atravesado de alguna u otra manera, ¿no? Eh, digamos como desde mi Es- lado un poco eso. No, y está buenísimo porque yo iba a llevarlo a ese punto, ¿no? Sobre los territorios, pero tú lo has traído a nivel de la descripción, ¿no? Que vas haciendo y sobre en qué medida también esta noción del territorio entra en nuestra toma de conciencia donde, no sé, donde el cuerpo fluye también, ¿no? Donde el cuerpo está, lo habita, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Qué significa para ti explorar y representar, no sé, el territorio a través, por ejemplo, del, del cuerpo, ¿no?
que también ahí no sé cómo ves ese rol del arte también y la performance en la transformación también de los sujetos y de las comunidades, ¿no? Yo cuando mencionaba que te había conocido en un espacio académico, justo estabas compartiendo un poco el año pasado de lo que fue el resultado de este proyecto que trabajaron en Lima, ¿no? No sé no sé si nos puedes comentar también un poquito sobre esta experiencia y de lo que supone también ahí en esa toma de conciencia del territorio, ¿no? De pensar los territorios o de pensarse en los territorios, ¿no? Sí, ese fue un proyecto que se hizo desde Tremenda Espacio Cultural, que es un espacio que es de Urpi Castro, y es un proyecto que hicimos también las dos. Aparece nuevamente en otra línea, como en otro eje de acción, diríamos, de lo que tiene que ver con la danza, porque propiamente aquí no es que es una pieza, no es que nos ponemos a bailar, no es que hay, Claro. o sea, un poco lo que pasa también con las prácticas artísticas más contemporáneas, que es en donde ya los puntos no son tan fijos entre espectáculo o público, artista, entre espacio escénico, espacio no escénico, entonces todo está un poco como más mezclado. Y en verdad esta fue un proyecto comunitario, ¿no? Podríamos como calificarlo en ese rubro. Y que tenía que ver un poco con, o sea, el objetivo era mapear las sensibilidades, las emociones, ser un archivo sensible, digamos, como de ciertos espacios, ¿no? Entonces lo que hicimos fue delimitamos 4 espacios específicos, 4 distritos, comunidades podríamos decir, ¿no? Y a partir de eso se llevó una serie de talleres, en verdad, experiencias, talleres, a partir de el reconocimiento de su territorio, para en verdad como ser una práctica un poco de sacar un poco información sensible entre las personas, el público que iba y qué sentían en torno a su territorio, ¿no? Cómo digamos, el resultado fue un archivo como sensible, ¿no? Sensorial a partir de todo el taller que dimos, que en verdad como tenía que ver un poco con la presencia del cuerpo, con la presencia de los lugares eh, que guardaban un poco en su memoria, lugares territoriales específicos, ¿no? Que guardaban en su memoria, recuerdos en relación al lugar en el que estaban, etcétera. Entonces, a partir de eso, luego se hizo una exposición, un recorrido por todo ese archivo. Entonces, ese archivo luego se organizó en un espacio en el Centro Cultural de España, que Sí. fue un proyecto que se hizo con un fondo del Ministerio de Cultura del Perú, de los incentivos, del 2023, pues. Y también con un apoyo del Centro Cultural España. Entonces, para mostrar ese archivo, pues ya se hizo una especie de exposición, recorrido, ¿no? Digo una especie de exposición porque también la idea de exposición nos lleva como a pensar en algo un poco estático, como de mirar cosas, pero también para hacer una especie de remembranza de lo que habían sido los talleres en cada punto de Lima, que elegimos 4 distritos. Se hizo un recorrido en donde las personas que iban estaban guiadas por unos audios, eran unas audioguías que les iban llevando a punto por punto y en cada punto había una actividad para hacer, ¿no? Porque cada actividad estaba pautada a partir de la experiencia que se hizo. Entonces, como que sí hubo una cosa como de recopilar ese archivo, dividirlo, digamos, por categorías o como por puntos, ¿no? Con la información que había aparecido en cada taller. Y bueno, al final se llegó a esto. Luego también se hizo una pequeña publicación de un texto que se hizo, sí, como con otro proyecto que se llama Remezcla tu ciudad y nos invitaron a escribir a Urpi y a mí un poco lo que fue la experiencia
eh, desde un lado un poco sensible, desde el lado también sonoro, ¿no? Que también como utilizamos audioguías, recopilamos algunos sonidos que se replicó en este recorrido. Entonces, sí, ahí como que hay un componente como territorial un poco más fuerte porque, ¿no? Como forzamos un poco a que se haga este trabajo entre memoria, territorio, cuerpo, ¿no? Cómo es que también el cuerpo siente y recuerda a partir de estos espacios, ¿no? Claro. Ter- Y estos lugares tienen una parte, o sea, los eligieron porque tenían acceso a, digamos, a la gente allí, o lo buscaron porque tenía sí, ciertas particularidades que querían ustedes trabajar, profundizar en este proyecto. realmente fue un trabajo largo y también como un trabajo como en varias líneas, un poco como que lo he resumido a lo que hicimos nosotras, pero uno no puede llegar a cualquier territorio y decir Sí, vamos a hacer un taller. sí, Entonces sí, lo que sí. hubo primero fue una gestión con con gestores, gestoras culturales de cada barrio. Entonces hicimos primero un breve mapeo, como que miramos, utilizamos el trabajo de este grupo de nodos culturales, que es un trabajo muy interesante también territorial, ¿no? De que han hecho unos mapas, una cartografía también de espacios culturales en Lima, en distintos espacios. Entonces lo que fuimos inmediatamente ahí, que ya están pautados en sus mapas en su web, como qué puntos culturales están en cada Sí, el distrito. Ministerio Y de Cultura realmente estuvo trabajando, ¿no? Estos puntos de cultura, creo, eso es también en otro, cierto eso es momento, otro. ¿no? Ah, es Nodos otro, ok. culturales, Nodos Culturales es un grupo como que se dedica un poco a este trabajo Ah, como ok. Ah, cartográfico ya. también y poco como nos hizo más fácil el poder identificar ciertos puntos y en verdad lo que queríamos era ubicar como 4 puntos como equidistantes de Lima, como marcando una cruz, ¿no? Ah, ok. Como oeste, ¿no? Como este, norte, sur. Poco como que escribimos algunos espacios, nos dimos cuenta que espacios poco como que estaban más activos y eran más prestos para apoyarnos y nada. A partir de esa gestión, o sea, una instancia también un poco Muy más bien. de gestión, luego en colaboración también con estas organizaciones o con estos gestores culturales, pues pudimos ingresar en relación también como cosas de permiso, de espacio público, que Claro. pasó en el RIMAC. Y bueno, como para mencionarlos, también fueron la Biblioteca El Manzano y Apu Teatro en el RIMAC. En Chorrillos contactamos con Alto Perú. Eh, Luego fuimos a San Juan del Lurigancho, a un colegio, el Colegio Hijos de María Auxiliadora, y finalmente fuimos a Villa El Salvador, junto con Quilombo, que es un Ya. grupo especialmente con Pamela, que ella nos ayudó y nos llevó también como a como trazar ese vínculo con, digamos, como con el comité también de una zona específica que se llama Edilberto Ramos. eh, Ya. y bueno, que Y también trabajo un poco también como de ingresar al territorio a partir de comités que ya están organizados o de agrupaciones que ya existen como para encontrar también un poco de vínculo real, ¿no? Y también claro. pues una cuestión de uso de espacios y también de convocatoria, ¿no? Sí, no, no, en ese sentido tú tienes toda la razón sobre la forma en cómo nosotros desde nuestras búsquedas uno quiere vincularse a los territorios, ¿no? Porque hay que tener respeto por la gente que viene trabajando allí, porque son espacios, al fin y al cabo, de vida cotidiana en la cual nosotros, nosotras no compartimos más allá a veces de las actividades que luego nos suponga estar en esos territorios, ¿no? Eso creo
y qué valioso, por ejemplo, este trabajo que viene haciendo gente para ir identificando también esos espacios, ¿no? Que es como casi como una cartografía cultural, ¿no? En este caso de Lima. Está buenísimo eso porque yo siento, percibo que hay muchas prácticas sociales, culturales, que pasan desapercibido en los territorios, ¿no? Y prácticas que siento que se van perdiendo también. Yo recuerdo cuando llegué a Lima, en el 2013, por allí, antes estaba como yendo y viniendo también, visitaba algunas barrios, digamos, de periféricos, ¿no? Vía El Salvador o hacia el lado de Ventanilla, ¿no? Callao. Prácticas como la yunza, por ejemplo, ¿no? Que es quizás muy de la sierra, ¿no? Que en el último tiempo, antes de venir, yo ya no percibía tanto, que son prácticas culturales de fiesta, de congregación, ¿no? Que siento que a veces o pasan desapercibido y en ese sentido también a veces por las generaciones que hablábamos también al inicio, se van perdiendo, ¿no? Se van dejando de lado. Y ahí, un poco ahí como paréntesis, pero para seguir ahondando un poquitito más en esta experiencia de hilvanando el territorio, ¿qué cosas a nivel, digamos, ya de conclusiones de este proyecto, qué aspectos encontraron ustedes a modo de diferencias entre los 4 territorios donde trabajaron y de similitudes? O sea, al fin y al cabo están en Lima, ¿no? Pertenecen a Lima, dentro de esta noción, esta idea de Lima de todas las sangres, ¿no? Con la diversidad que tiene, que muestra una diferencia, pero qué cosas también comparten, ¿no? No sé si pudieron, o tú a partir de lo que trabajaron, nos puedes comentar qué cosas se pueden percibir a modo de cosas que comparten, pero que diferencian a los territorios en esta experiencia de los cuatro lugares. A ver, un poco como trayendo lo que se habló también en los talleres, como para no decir como, o sea, para Sí, volver sí, sí. tras las huellas, ¿no? Que de lo que sucedió. Eh, Primero como el acceso a la vivienda, ¿no? Que es una cuestión, es un problema en Lima, ¿no? Como la inexistencia de vivienda social, ¿no? Así de simple, que es Sí. complejo porque lo que genera eso es, eh, primero, ¿no? Lo que pasó como en Villa El Salvador es que Villa El Salvador pues fue una invasión, ¿no? En ese sentido pues no hay planificación del territorio. Cuestiones como agua, desagüe, planificación de espacios verdes, de espacios de ocio, se dan a la apresurada, digamos, ¿no? Sí. Es algo que también como apareció como en el taller de San Juan de Lurigancho, ¿no? Como, y que se relaciona con la necesidad de más espacios verdes, ¿no? Y más espacios de comunidad, de poder simplemente estar en ese lugar, ¿no? Lo interesante fue también como que me ponía a pensar yo también, ¿no? Como en uno de los talleres, como una adolescente trajo una foto de su madre que estaba como en el Parque Zonal Huiracocha con su papá, ¿no? Como una especie de picnic, comiendo algo, tomando algo. Y me ponía a pensar, no, wow, ¿no? Como hemos pasado por una serie de privatizaciones de los espacios públicos y ahora esa idea que estaba en su madre adolescente y que había traído una foto de eso, ¿no? Que era el día en que como que algo especial había, creo que era un aniversario de ellos, creo que fueron al parque porque era ahí donde se habían conocido, una cosa así, como ahora ha pasado a ser un parque privado, ¿no? Cuando la idea inicial de esos parques zonales era un espacio como público, un espacio un poco como alejado de
de la bulla de la ciudad o del no encuentro de la ciudad, ¿no? Entonces creo que eso primero, ¿no? Como la cuestión de la necesidad del encuentro. Interesante, interesante, sí. Sí, es un tema, ¿no? Constante que se habla mucho sobre el uso del espacio o cómo usamos o el acceso hacia el espacio público, que es algo que, por ejemplo, a partir de la experiencia, no sé, ¿no? Aquí en Argentina, de los parques donde uno va a leer, tomar mate, ¿no? Y tiene toda la libertad para poder sentarse, echarse, hacer el picnic en el propio parque, algo que hay un contraste total con lo que se muestra, por ejemplo, de las políticas en Miraflores, ¿no? Pensando en Lima, de que ya ahora está prohibido, ¿no? Habían prohibido espacios, digamos, ocupar espacios verdes, ¿no? Para picnics o reuniones. Sí, y es un tema, ¿no? O sea, a pesar de que se tiende a encerrar, ¿no? Muchas calles, parques están cerrados, ¿no? Enrejados, pareciera que fuera la cárcel de las plantas, ¿no? Sí, sí, no, 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 es un aspecto ahí in- interesante, volviendo también ahí a ese vínculo con el movimiento y el cuerpo, ¿no? En qué medida también el cuerpo en la cotidianidad, con qué está más vinculado, con qué se refleja, ¿no? O sea, digamos, cuál es ese espacio, ese territorio con el que el cuerpo comúnmente se relaciona, ¿no? Y a veces se limita a solo eso, a la calle que te conecta hacia la avenida para tomar el transporte público. No hay parques, ¿no? No hay jardines, donde eso, quizás puede ir la gente a hacer un picnic, a descansar, a caminar, ¿no? Supone o lo que supuso, por ejemplo, en la pandemia también, que estemos limitados a la casa, ¿no? Y cero contacto, cero salir, ¿no? Yo creo, ¿no? Pienso, ¿no? No sé qué piensas tú, ¿no? Que hay un impacto sobre el espacio, sobre el cuerpo y cómo el cuerpo se desenvuelve en función a lo que puede encontrar en sus propios territorios, ¿no? Sí, y también como algo que como para sumar a esto y también algo que salió de los talleres y del recorrido fue como ese ejercicio de ocupar otro espacio, ¿no? Con otros, necesariamente involucra una práctica como de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad y también como de cuidado. Es decir, ¿no? Si hay una planta en mi barrio, eso no ha venido del cielo ni se va a Ujú. mantener de esa manera, ese árbol no se va a mantener si no es que hay un cuidado, ¿no? O sea, si yo boto la basura, como ahí, si arranco como las hojas, si no hay un cuidado de eso, si no hay una continuidad de eso, pues va a desaparecer ese espacio, sí, sí. ¿No? Claro, claro. Entonces creo que es algo que también como aparece ahí, ¿no? Como la posibilidad de generar una práctica de cuidado, de estar conscientes de eso que está ahí, que es mío y también es de otro, ¿no? Y que es ese sentido como de lo público, ¿no? Sí, 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 Que es sí. complejo también en una sociedad en donde ha pasado una serie de privatizaciones en distintos ámbitos de su Exacto. vida social, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñas eso? Sí, no, Es no, no, complejo. Y nuevamente, eso es complejísimo, sí. volvemos a una cosa que es ya una práctica, ¿no? Es una práctica social. Y que nuevamente no viene de la nada, no es porque así nacimos y así está nuestra cabeza y esa gente no puede tomar en la calle porque se descontrola, sino que tiene que ver con Sí, una serie pues de prácticas también como económicas, de leyes, de constitución, etcétera,
que nos han formado de cierta manera que es bastante complejo, pues, poder comprender ese uso colectivo, ¿no? En ese Sí, no, no, sentido, no. pues, no, como que hay una necesidad de retomar esas prácticas como colectivas, ¿no? No, tiene razón, es una lucha contra un proceso de individualismo, ¿no? Eh, detrás, claro, hay y de prejuicios, ¿no? Porque detrás de esto de prohibir el uso de los espacios públicos está también el prejuicio de que es la gente de otro distrito la que viene a usar estos espacios, dicen, ¿no? Vienen a Ah, porque no ensuciar estos hay. espacios. Claro, porque Claro, no sí, hay, pero porque también la gente del mismo distrito también la usa, ¿no? claro. No es solo la gente, sí, obviamente no la hay y viene y porque es espacio público, pero también en los espacios donde no hay o es más limitado, se individualiza y se ponen candados, ¿no? Se cerca y se alquila, ¿no? Claro. Para usarlo lo tienes que alquilar o no sé, o los vecinos no se logran organizar y alguien se toma posesión y lo que era un espacio público, no sé, para recrearse o tal, es una cochera, no sé, ¿no? Son No, espacios y que también, sí, digo, también tiene que ver con una práctica como de servicio, ¿no? Como estamos acostumbrados un poco como colectivamente a que todo es un servicio, ¿no? En ese sentido, como claro, necesito que me limpien, ¿no? Entonces yo puedo ensuciar porque igual hay alguien, yo pago, ¿no? Yo pago como mis impuestos para que alguien limpie. Eh, sí, 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 sí. entonces, en ese sentido, pues ese servicio en contraposición lo pongo un poquito como a esta cuestión como del cuidado que va apareciendo, ¿no? Y que se hace necesario y Sí, que locamente también como la mayor cantidad de personas que fueron a los talleres fueron infancias, ¿no? Entonces, eso era una cosa que resonaba más como en las infancias, ¿no? Como hay que cuidarlo, ¿no? Si no, la planta se va a morir, ¿no? Como no boten basura, deberían plantar como más claro. árboles, ¿no? Como una necesidad, como también, porque también las infancias son las que más rato están fuera, ¿no? Y digo, más rato están fuera en estos espacios como de parques, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. juegos colectivos y hay una necesidad también como de ocuparlos, ¿no? Porque finalmente es ahí en donde se da el juego, ¿no? Eh, Sí, me parece igual bacán que hayamos sido en esta conciencia como el cuerpo habita los territorios, ¿no? Hablar de la problemática en sí, ¿no? uh-huh. Aquí un poco para ir cerrando también esta conversa y volviendo quizás a este primer tema, ¿no? Del movimiento que hablábamos, ¿no? He visto que a través de la plataforma de Tremenda, tú has ido realizando diferentes, digamos, cursos, talleres, ¿no? Trabajando, es más, en el verano trabajaste también unos talleres en Lima, ¿no? Profundizando también en esta noción del, no sé si del territorio, pero sí trabajando en torno a la imaginación, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito sobre estas actividades, estos talleres también que realizas y digamos, si es que puedes también notar aquí cómo se refleja digamos, ese bagaje de la filosofía, esos conceptos de la filosofía en los enfoques que tú propones y trabajas en estos talleres, ¿no? Ajá. Bueno, sí, como mi práctica, digamos como que dentro de mi investigación también, una de las líneas de acción ya está la práctica pedagógica, ¿no? Yo también me he desempeñado como docente no solo de movimiento, sino como de cuestiones como más, digamos, como desde las humanidades, como una cuestión como más tradicional, digamos, una docencia como más tradicional, gente sentada como en, en sillas, ¿no? Eh,
Pero creo que lo interesante en esta combinación entre filosofía, pensamiento abstracto, conceptualización, movimiento, son también los espacios de conversación, de diálogo, ¿no? Y creo que eso es también como una conexión entre, digamos, un espacio muy tradicional como pedagógico y un espacio como un poco más pedagógico, danzado, ¿no? Eh, la posibilidad a que se dé el encuentro del diálogo y de la conversación a partir de las experiencias de movimiento que han surgido, ¿no? Entonces, un poco como que sí, especialmente como los talleres que he llevado a cabo han tenido también una formulación de fondo metodológica que se sigue de mi investigación, ¿no? Como a grandes rasgos, como trabajar a partir del reconocimiento que tenemos un cuerpo histórico, ¿no? En otras palabras, yo como lo de cuerpo histórico también lo relaciono mucho al cuerpo territorio, ¿no? Que finalmente es un cuerpo que se reconoce dentro de un contexto, es un cuerpo de alguna manera es un devenir a partir de otros cuerpos, y no solo a partir de otros cuerpos, sino a partir del contexto, del territorio, del espacio en donde se relaciona, etcétera. Entonces siempre en mis clases como hay un componente muy fuerte en relación a nuestras prácticas del día a día, ¿no? Entonces, cómo a partir de prácticas del día a día o del dar cuenta de ciertos movimientos mecánicos de uso como cotidiano, se puede llegar también a pensar un poco más allá esta deformación o esta abstracción de ciertos movimientos y de ciertas prácticas, ¿no? Y también como la cuestión de la práctica, un poco de la atención, ¿no? Cómo practicamos o cómo entramos a una sesión a partir de prácticas de atención, como de un calentamiento que es también entrar en otro estado, ¿no? Sensorial, para poder conectar con el movimiento, para poder conectar también con nuestros imaginarios. Dentro de eso también hay prácticas de improvisación, ¿no? Guiadas con ciertas consignas que como que toman estos elementos que ya he mencionado, y también es un espacio de práctica de imaginación, ¿no? Es loco porque a veces la imaginación es algo que no practicamos. Como todo, siempre se practica, la danza también es algo que se practica, ¿no? Y no se practica, un poco como que mi motivación nunca fue practicar para ser mejor en eso, sino para poder encontrar otras cosas, ¿no? Entonces, como la práctica de imaginación es una práctica intuitiva también, ¿no? Y que No, finalmente se hace en movimiento, ¿no? sí, ¿no? A mí me parece súper importante también eh, esta búsqueda que veo constante tuya de invitar a imaginar, ¿no? Estos mismos ejercicios que en cierto momento también me has comentado, ¿no? De invitar en la imaginación a tomar conciencia de la propia historia y de cómo el cuerpo es también, digamos, haciendo ese paralelo con el territorio, es donde las actividades de lo cotidiano se van reflejando, ¿no? En las tensiones, ¿no? Cómo siente el cuerpo o qué partes son las que más nos friccionan y por qué, ¿no? Y toda la historia que carga no solo la conciencia o los afectos, sino también el propio cuerpo, ¿no? Y las transformaciones que también se pueden dar a ese nivel corporal, ¿no? Hago ahí alusión a los conceptos del territorio, que hablamos también de transformación en el territorio, de conflictos, de tensiones en el territorio, y también de lo que imaginamos sobre el territorio, ¿no? O sea, la construcción del territorio también está compuesta de imaginarios, ¿no? Y en esa línea me parece muy bacán y muy interesante vincular digamos, esos dos espacios, no sé, en esos términos, ¿no? Del cuerpo y el territorio como ese que se vinculan o como que se complementan también, ¿no? Porque, bueno, ahí haciendo un poco de cherry también, no vamos a sacar un curso pronto sobre
estas relaciones sobre cuerpo y territorio, y cómo entendemos eso, ¿no? De el cuerpo como una extensión eh, perdón, el territorio como una extensión del propio cuerpo también, ¿no? De donde Sí. habitamos, donde nos movemos, ¿no? Eh, pero a Ujú. mí lo Sí, que, y vuelvo a este punto de la imaginación, eso de tu invitación siempre a ujú, la imaginación, a mí siempre me ha llamado la atención y que a veces nos cuesta y racionalizamos tanto que al final es un ejercicio, al fin y al cabo, ¿no? Hay que ujú. dar ahí, ¿no? Y yo creo como que la imaginación no está muy separada de la conceptualización, ¿no? Para nada. Ah, Por eso también como en mis clases, lo que yo hacía también en estas últimas clases que di de movimiento, eh, que sí había como un asidero teórico, que no era un asidero teórico en el que yo como les enseñaba de manera así como exegética, como esto dice cierto autor, pero como a partir de ahí, como aparecen cuestiones que luego se relacionan con ciertos ejercicios, con ciertas consignas de movimiento, y que sí ayudan a jalar un poquito más como esa práctica imaginativa de cada quien y de trabajar con los imaginarios o con las imágenes que componen a cada quien, ¿no? Y a partir de eso se abre la comunicación también, ¿no? Como la comunicación, el habla. Entonces el espacio como de la conversación también era o sea, un elemento como muy importante, y creo que es algo que también como, bueno, este curso también dentro del proyecto de Tremenda Espacio Cultural, que también URPI da clases ahí, sus clases son 9, y compuso también en el verano como estas 2 clases, que creo que el elemento en común también es darle ese espacio de conversación y de diálogo, más que una conversación libre, como el diálogo que aparece a través del movimiento y el espacio que tiene el pensamiento dentro del movimiento, ¿no? Que nuevamente, como yo te decía, hay distintas vertientes y a mí personalmente ya, para mí llegó un agotamiento como la práctica como del movimiento solo por el mover, que también aparece en la práctica de movimiento de improvisación en donde solo uno mueve, pero ¿qué pasa si le añadimos, no? No estamos diciendo que hay que sobrepensar cada movimiento, pero ¿qué pasa con este otro espacio como de afuerar esas dudas, de exponerlas, de conversarlas, de llegar tal vez como a armar una especie de genealogía personal o sí, de genealogía de las imágenes que compone a cada quien. Y creo que especialmente en mi curso, como en la continuidad que he llevado con cierto grupo, ha aparecido una cuestión de la memoria, ¿no? Apareció una especie de sí, genealogía de memoria de cada quien, de qué se compone su cuerpo, y han develado eso en un momento, ¿no? Que no significa que eso tiene que ver con una verdad de su propia historia, de su propio movimiento, sino que es algo que está ahí, apareció en ese momento. De acá a 2 años tal vez llevan un proceso similar a partir del movimiento y aparecen otras cosas, ¿no? Pero ¿qué hacen ellos con ese insumo a partir del movimiento? Pues ya es un poco una decisión de cada quien, y también se utilizaba esa información para seguir moviendo, ¿no? Como esa data sensorial y también histórica empieza a mover los cuerpos de cada quien, ¿no? Y digamos como que alimenta también la propia práctica imaginativa. bacán, 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 bacán. Ahí para terminar, Raquel, ¿qué desafíos estás enfrentando? Bueno, hablas ahí un poco de las prácticas como comúnmente se han hecho de solo el movimiento por el movimiento, ¿no? Y estas búsquedas tuyas metodológicas, ¿no? Conceptuales también de darle un sentido también más reflexivo, más consciente, ¿no? Del movimiento. Pero, digamos, ¿qué desafíos estás enfrentando tú al trabajar esta intersección entre el arte, la filosofía y, digamos, también coloquemos ahí los territorios, ¿no? En función de lo que Uh traen -huh, las personas, ¿no? ¿Qué desafíos hay ahí uh -huh. para trabajar esas intersecciones? Bueno,
Igual y la cuestión como de que somos humanos Ujú. y necesitamos un espacio para cada cosa, ¿no? Es decir, no somos omnipresentes y creo que eso es una cosa que me está ahorita como pulsando y conflictuando también bastante, pero es interesante porque a partir del conflicto se genera una práctica también de investigación, ¿no? Que es nada, el espacio para la práctica y el espacio para la teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da este Mm. engranaje y cómo es que a partir del movimiento, estos movimientos también no son constantes, ¿no? O sea, ahí va a haber un espacio en donde alguien más se dedique a una práctica teórica y luego más como al movimiento y así, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que compone un todo, ¿no? Yo actualmente también me encuentro un poco trabajando en mi trabajo final de maestría y que tiene que ver también con una búsqueda muy personal en relación a mi práctica artística o práctica de movimiento. Trabajo un poquito más en interna también de algo que hace varios años como ya quería trabajar, que es como una práctica como de escritura también, ¿no? Entonces, como de esa práctica de escritura van apareciendo, ¿no? Como eh, más materiales. Y en ese sentido también como volver un poco a lo que ya escribí, ¿no? Estas prácticas de movimiento para mí siempre en algún momento han aparecido de la mano con prácticas de escritura también. Entonces, como volver sobre lo que se escribió en este momento, nada, me da información también sobre mis posicionamientos en relación a la improvisación, en relación al movimiento, me da como también información en relación a mis imaginarios. Y ahorita estoy como en ese proceso de recopilación de eso y un poco pautar cuál es mi línea, ¿no? Y nuevamente, para no como sentar mi base y ya, sino como para ver qué es lo que se ha construido hasta ahora y de ahí pues pasar a otra cosa, ¿no? Entonces como esta cuestión que también aparecía en mis clases de movimiento, de poder, sí, ¿no? Por poder dar cuenta de una especie de genealogía o línea histórica que ha compuesto o que compone mi movimiento en este instante, ¿no? Como es un poco una práctica que estoy haciendo ahora yo, ¿no? ¿Qué es lo que compone, ¿no? Como mi movimiento en este instante. Y va, ahí aparece una práctica teórica, también una práctica exploratoria en movimiento, una práctica como de recopilación y de remembranza de cosas pasadas. Y de alguna u otra manera me llevo una práctica ahorita un poco más en solitario, ¿no? Que también siento que es importante para reconocer también las bases como de lo que me compone o de lo que compone mi posicionamiento también dentro de mi práctica, ¿no? Para ver un poco como qué es lo que va a surgir de eso. Y bueno, siento que ahí la escritura es algo como interesante para explorar también, que aparecen ya estos distintos formatos de escritura, aparece la cuestión más plástica también, ¿no? Como la cuestión gráfica, que también como me interesa, ¿no? Y que también aparece a modo de escrituras libres en mi bitácora, ¿no? Entonces, como ir sobre lo que se hizo, creo que ahora está siendo como una cosa como que me compone ahora Ah, mi sí. práctica, ¿no? No, bacán, bacán, porque te he preguntado por los retos, pero terminas dando los consejos también por dónde seguir. Eso está bacán, porque eh, son como tips por donde también, como de que todo lo que se va avanzando, ir registrándolo, ¿no? Para ver por dónde va, ¿no? Eso Ujú. creo que es una práctica muy, por no monopolizar, digamos, las prácticas metodológicas, pero es muy de la antropología, ¿no? De registrar, de ese cuaderno de campo, ¿no? Etnográfico, en este Ujú. caso de la experiencia, de la reflexión y de las prácticas, ¿no? De las prácticas artísticas, ¿no? Eso me parece muy, muy valioso.
Nada, Raquel, te agradezco mucho por tu tiempo, por la confianza para hacer esta entrevista. Realmente siento que hay mucho por explorar y creo que, como mencionaba, ¿no? En el curso que queremos, bueno, que ya está armado y queremos ofrecer para las personas que están interesadas justamente en este vínculo de cuerpo y territorio. Creo que esa es nuestra búsqueda, ¿no? Es seguir profundizando en ese análisis, de ir explorando, ¿no? Es una exploración que en este caso estamos compartiendo ambos desde nuestros campos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te agradezco mucho por este tiempo y bueno, también agradecer a los que nos han oído, a las personas que nos han oído en este tiempo. Espero que les haya gustado este compartir. Gracias, Raquel. Gracias, David. Gracias por acompañarnos este tiempito y nos vemos en el próximo episodio.